tiempo, porque también me enredó mucho. Y bueno, el tema es la iglesia con el Espíritu Santo. O sea, la iglesia sin el Espíritu Santo y la iglesia con el Espíritu Santo. Va a ser un poquito resumido porque me voy a referir a una oración que es una formulación que en el encuentro ecuménico de los años 1968 se dijo esta fórmula. O sea, se estudió ahí entre muchas iglesias, se habló del Espíritu Santo, y cuando se hacen estos encuentros siempre es el Espíritu Santo el que obra en todas las personas. ¿No? Entonces, la acción del Espíritu Santo en la iglesia es una fuerza en nosotros, es una fuerza, es su omnipotencia que nos envuelve y nos impulsa a un estado que nos lleva a proclamar su amor y su grandeza, a alabarlo, lo que los leprosos en el cielo no se devolvieron a alabar al Señor. No por obligación, sino por esa misma fuerza que nos infunde el Espíritu Santo, nosotros llegamos a eso, a quererlo, a amarlo. Sin esa fuerza, nosotros no tenemos ese amor tan grande. Imagínate en este mundo, como estamos, nos llenamos de ira, de odio y todo eso. Entonces, les voy a leer el trocito primero y después lo voy a ir desglosando un poquito para que no sea tan largo. ¿Ya? Dice: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. O sea, me refiero sin el Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Vale? La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavo. Pero con el Espíritu Santo, el cómo es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberado. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. Y después, el último es el comportamiento humano queda deificado. Deificado. ¿No? ¿Con el Espíritu Santo? Sí, con el Espíritu Santo. El comportamiento humano queda deificado. Que nos hacemos divinos. Nos diviniza. Ya. Entonces, lo primero era sin el Espíritu Santo, la Iglesia está lejos de Dios. Es decir, es difícil alcanzar a Dios. Dios es todopoderoso, ¿cómo alcanzarlo si nosotros somos pequeñitos delante de Dios? Si somos tan pequeños es que no vemos la necesidad que tenemos de Él, porque somos muy pequeños y nos sentimos muy grandes, yo creo, por eso no sentimos esa necesidad de Dios a veces. No la vemos en nuestra conciencia y creemos que lo sabemos todo y nos apartamos de su lado. Sin el Espíritu Santo no vemos que Dios es inminente, está tan cerca de nosotros con su omnipresencia. ¿Qué quiere decir que Dios es inminente? Que Dios está cerca, presente y activo en nosotros.
en nuestras vidas, en cada momento. La omnipresencia se refiere a la capacidad de Dios de estar presente. Eso lo vimos también en mucho tiempo atrás. La omnipresencia, que Dios está aquí, allí, en todo momento, al mismo tiempo. En todas las personas al mismo tiempo. Dios no está lejos ni distante, sino que está íntimamente conectado con nosotros y nuestra realidad. Estos atributos de Dios los tenemos que exaltar en cada palabra que salga de nuestra boca y nunca disminuirlo, ni quitarle mérito de su poder infinito, porque si lo comparamos con nuestra esencia, nuestra pequeñez, no la veríamos. Dios habita en nuestro corazón. No veríamos a Dios que habita en nuestro corazón. Ya. Cristo se queda en el pasado. Esa es la segunda. Sin el Espíritu Santo, Cristo se queda en el pasado. Con el soplo del Espíritu Santo que nos sitúa en su presencia, en la misma esencia de lo sucedido. Jesús se hace visible entre nosotros y nos hace coetáneo con Él, como si estuviéramos viviendo en la misma época. Cuando nosotros nos entra el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos lleva a la vida de Él. Yo hace poco contacté con una compañera, porque ella contactó conmigo para contarme lo que le estaba sucediendo. Y le estaba sucediendo que el Señor le mostró, pero un montón de cosas del pasado, de los tiempos de que Él fue crucificado, de los reyes, o sea, un montón de cosas. Pero cuando estas cosas que a veces nos muestra el Espíritu Santo, si nosotros no estamos santificados, las llevamos a otro, ¿cómo se dice? Campo, a otro campo. ¿A otro paso? A otro campo. A otro campo, la llevamos al campo nuestro, no al campo de lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Y entonces yo traté de hablar con ella y de explicarle muchas cosas, que ella tenía que santificarse primero para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque el Espíritu Santo nos lleva al campo de la vida de todo lo que, de la primera escritura hasta su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos el camino de la salvación. Es el único objetivo que nos muestra a nosotros la vida de Él, para que lleguemos a ese punto de salvación. La Iglesia Católica afirma que Jesús en Gemanía nos conoció humanamente, personalmente, para que la redención fuese redimida y fuese personal de cada uno de nosotros. Es lo que estaba explicando, que nosotros la Iglesia nos explica la palabra de Dios, nos explica la salvación, pero nosotros la llevamos al campo como es el campo de nosotros y la entendemos a veces de otra manera. Bueno, eso ya. Dios es omnisciente, lo conoce todo. Personalmente Jesús nos conoce y sobre todo Él ya sabía que en Getsemaní íbamos a hacer oración de reparación, y eso es gracias a la acción del Espíritu Santo, que nos hace coetáneos con Cristo. Vivir el momento que Él vivió. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. La palabra del Señor no tiene vida sin el Espíritu Santo, el Evangelio. Si nosotros no vivimos la palabra de Dios en el Evangelio, no caminamos junto con Jesús, la palabra es muerta, como para muchos que no están dentro de la iglesia, que tú les dices, mira, explícame este Evangelio, y no lo entienden. No lo entienden, o sea, y no, si yo la Biblia me la sé de memoria, pero anda, que van a hacer algo y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen en el Espíritu Santo, como aquí le hemos leído la palabra, y ¿quién actúa en nosotros? El Espíritu Santo, diciéndonos lo que dice
la escritura. Entonces, cuando hay párrafos sueltos sin poner el versículo, gracias al don del entendimiento del Espíritu Santo, podemos reconocer la palabra de Jesús. Y podemos reconocer cuando la palabra es aprendida de memoria y cuando no tiene vida. El Evangelio tiene que ser pan de vida y no de leche muerta. Entonces, vamos a la iglesia es una mera organización. Sin el Espíritu Santo se trueca. Es una lucha por el poder, ser el mejor dentro de la iglesia. Sin el Espíritu Santo queremos ser mejores. La vanidad nos envuelve de ganar el mejor puesto, de mandar, sin el Espíritu Santo, la iglesia, no sé cómo. Ya. La autoridad, una dominación. Claro. Esto viene dentro de la organización, que la autoridad es una dominación, o sea, dominaría el poder del hombre, no el poder del Espíritu Santo. O sea, no. Bueno, la misión, una propaganda. La misión, una propaganda. La misión evangelizadora que tenemos como miembros de la iglesia sería una propaganda sin el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que sin la guía del poder del Espíritu Santo, la misión de evangelizar se convierte simplemente en publicidad, en decir, mira, ahí hay un encuentro y, no, pero que esos curas de ahí no me gustan, o el encuentro muy fome, mejor yo prefiero ir a este otro encuentro. Entonces, la evangelización, o sea, ¿a qué vamos nosotros? Nosotros si vamos a un encuentro, sea malo o bueno, qué sé yo, tenemos que, el Espíritu Santo nos llevó ahí y tenemos que sacar algo bueno de ese encuentro, porque igual nos va a favorecer en todo el Espíritu Santo, por algo el Espíritu Santo nos está llamando, nos está diciendo, vente para acá, ahora pues yo te voy a enseñar aquí o acá. Bueno, la misión pierde su autenticidad y eficacia. La misión pierde autenticidad y eficacia. Se reduce a un esfuerzo humano. Solamente yo voy porque tengo que ir. Sin la verdadera transformación que solo el Espíritu Santo puede brindar. El culto de una mera evocación. El culto que nosotros le damos, que le rendimos en una misa a Dios o en una adoración, ¿cómo lo llevamos nosotros? ¿Lo llevamos con el Espíritu Santo o lo llevamos por nosotros mismos? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a recibir en una adoración o en la misa o en cuando nos estamos consagrando? Recibimos el fuego del Espíritu Santo, recibimos sus dones, sus virtudes que vienen ahí. Entonces, ¿cómo? Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos recibir esos dones, sin ese fuego que nos infunde. Es que no veo cuando no podemos recibir y esa transformación que nos quiere dar el Espíritu Santo. Eso significa el culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavo. El comportamiento es una moral de esclavo. Es como le pasa al hijo pródigo. Al segundo hijo del pródigo, cuando venía llegando el hijo del pródigo, el papá lo abrazó y después entonces el hermano que estaba atrás en los campos llegó y le dijo a un criado, y le dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y le dijo, no, que tu hermano llegó y le hicieron una fiesta grande. Y dijo él, bueno, pero mi padre a mí nunca me ha hecho una fiesta, nunca me ha dicho nada y todas esas cosas. O sea, él se sintió como un esclavo. O sea, yo estoy trabajando aquí día y noche,
por mi padre y todo eso, y por él, porque estoy con él, y a la final, ¿qué consigo? O sea, sin el Espíritu Santo, o sea, nosotros así nos sentimos cuando venimos a la iglesia. Yo he hecho esto otro, y nadie me ha ayudado, y todas esas cosas se nos pasan por la mente. Pero el Espíritu Santo, ¿qué te dice? Te manda a decir con el ángel de la guarda, tranquila, paciencia, lo que ha hecho es bueno y todas esas cosas. Pero cuando nosotros tenemos esa rabia, vete para allá, no lo escucháis al ángel y se queda lo tuyo. ¿Vale? Bueno, ya. Entonces, con perdón que ya no tengo ya. Pero ahora vamos a ver la parte con el Espíritu Santo, con la iglesia. ¿Vale? El Espíritu Santo, el cómo es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Aquí está. Dice, el cómo es, con el Espíritu Santo, la iglesia, el cómo es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cuando amor recibimos, cuando vivimos con el Espíritu Santo, aunque nuestro mundo exista en medio de los caos, de las tormentas, del desastre en esta cultura, donde parece que el mal triunfa, Dios sigue en medio de nosotros, con su propósito de salvarnos. También esto dice el cómo es elevado. Mucho cuando una vez hablamos sobre lo que sucede en Semana Santa con la cofradía y todas esas cosas, todos dicen, van por los pecadores, los que van marchando y todas esas cosas, pero en ese momento es el Espíritu Santo que actúa ahí, el que da la fuerza, el amor que ellos sienten, no vamos a criticar, pero pero el amor que se siente ahí es solo fundado por el Espíritu Santo, que busca la salvación de la persona. Entonces, el que llegó lo acepta y el que no lo llegó no aceptó el Espíritu Santo. Para mí, yo lo explico así. Bueno. Hay que terminar. Hay que terminar ya, sí. Entonces, Con el segundo. Y pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo el Papa Francisco un día, somos cristianos porque fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Desde la pila de nuestro bautismo, somos hijos de nuestro gran Padre Dios, que se nos dio a conocer en tres personas distintas. La presencia viva de Dios con nosotros la tenemos por el medio del bautismo, el Espíritu Santo. La vivimos, nos hace conscientes de que está presente en nosotros desde que nos bautizamos. Gracias al Espíritu Santo, el Evangelio es capacidad de vida. Al leerlo, nuestro espíritu comprende que debe y quiere ser santo. Gracias al Espíritu Santo, la palabra del Evangelio es fuerza y poder de vida que todo lo ilumina, que da sentido a todo, que da sentido a todo y que es capaz de transformar por dentro al hombre y a la sociedad entera. Me falta La iglesia significa la comunión trinitaria. Estamos unidos a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante y a la iglesia peregrina. Cuando en cada misa, en cada celebración, se une
por el intermedio del Espíritu Santo, se unen los santos, los purgantes, los del purgatorio y la iglesia terrenal, de la tierra. Peregrina. Pero más o menos para que lo entiendan lo que yo así. Dice como todos los creyentes formamos un solo cuerpo, al unirse formamos un solo cuerpo, es decir, los cielos y la tierra están llenos de pecado. El bien de los unos se comunica con los otros. El bien se hace, tal como también el mal se une con los otros malos, nosotros también nos unimos con todo, el bien de todos se une. Entre los santos. Sí, el bien de todos. Sí. Fue necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Con el Espíritu Santo la autoridad es un servicio liberador. Que el libro nos hace la obediencia, nos libera de nuestro amor propio, de nuestras creencias, de nuestros apegos, que nos esclavizan antes de conocerlo. Reinar es de servir, y servir es reinar. O sea, dejar que Jesús reine en nuestros corazones y nos libre de todo nuestro apego de aquí, de este mundo. Porque vacíos tenemos que irnos, desocupados, sin lo que nuestro cuerpo desea. Solo con un espíritu de Jesucristo tenemos que irnos. Se convierte en servicio muy de hermano. Con el Espíritu Santo la misión es un Pentecostés. Nuestros miembros desaparecen, nos dejamos sorprender por el Espíritu. Nuestros miedos desaparecen y nos dejamos sorprender por el Espíritu. Y como el Pentecostés se conmemora el don del Espíritu Santo, se forma de confusión, de desbarre. Es Jesús, es que me nerviosa. Bueno, la misión de Pentecostés era que nos transforme el Espíritu Santo. Es una transformación que nosotros tenemos que estar pidiendo constantemente también. La liturgia es memorial y anticipación con el Espíritu Santo. El culto es vida y la liturgia es recuerdo vivo y actualización real de todo el ministerio de Cristo, de la encarnación, donde el sacrificio es lo primordial para nosotros, venir a la misa, porque tenemos que hacer esa adoración y el Espíritu Santo nos conmemora a nosotros, nos da esa gracia de sentir la pasión en el mismo tiempo que el sacerdote dice las palabras que Cristo las dijo. Nosotros tenemos que estar ahí cuando dice este es mi cuerpo. Ahí tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo nos está hablando todos los días y es el Espíritu Santo que infunde en nosotros esas palabras. Muchos se dedican a rezar ahí en ese momento y nosotros tenemos que dedicarnos a presenciar lo que estamos viviendo. Este es mi sangre, es el sacrificio que Él hizo por nosotros para nuestra salvación. Y que más que hablar tenemos que contemplar el misterio de lo que estamos viendo. Contemplar. Ahí está la traducción. Mirarlo. Yo dije mirarlo, pero es contemplar el misterio que está sucediendo ante nuestros ojos. Que ese es el Espíritu Santo que lo infunde en nosotros. Bueno, roguemos a Dios por los que no lo sienten. Pero me faltó la última. Me faltó la última. Para el segundo trimestre tenemos más. No, pero esto cortito.
Bueno, la última es, con el Espíritu Santo, el comportamiento humano queda edificado. Nuestro comportamiento, lo dicho así, cuando nosotros apreciamos la Eucaristía, como la hemos vivido recién, nuestro comportamiento queda edificado. Es increíble lo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia, siendo un pueblo de Dios, nosotros, pecadores. Hay una historia maravillosa de la iglesia de los tiempos antiguos hasta ahora, de una transformación que ha tenido la iglesia para llegar al sacrificio a través del tiempo. Con el Espíritu Santo, los cristianos católicos han sido guiados, transformados y elevados, reflejando la naturaleza divina de Dios. Es por eso que tenemos a muchos santos. La frase de edificado sugiere que el Espíritu Santo puede transformar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Eso significa edificado, que nos puede transformar, que nos puede edificar nuestros sentimientos, acciones, para que alineen con la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser edificados por el Espíritu Santo. Nos diviniza, que nos hace divinos, ¿no? Nos hace santos. Nos hace con la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios. De manera que reflejemos el amor y la compasión y la bondad de Dios. Casi nada. Hasta ahí nos quisiera Gracias. Muchas gracias. comentarios. Nos vamos rezando. Claro que era para que nos diera tiempo a comentar, teníamos que terminar el 25. Pero vamos, estamos bien. A mí me ha sugerido muchas